oramos, Señor, que vengan gozosos, anhelantes de encontrarse contigo. Oramos que vengan familias completas. ¿Sabe que esa ha sido nuestra oración también? Y vea, gracias a Dios porque han sido dóciles a su llamado. Ustedes lo están haciendo bien. Y todos ustedes que están aquí también los felicito. Damos gloria a Dios por sus vidas. Vamos a orar por la palabra. Padre, gracias por este día, gracias porque tu Espíritu trae gozo a nuestros corazones. Señor, hace que quede disipada toda ansiedad, toda tristeza, hace que quede disipado todo conflicto en nuestra mente por los problemas de este mundo, porque tu presencia es poderosa, tu presencia nos inunda a través de tu Espíritu y te alabamos, te adoramos, Señor. Queremos darte gracias por la vida y aprovechar como iglesia, dar gracias por este día en que nuestro hermano Martín nació hace varios años ya, más o menos. Gracias por la vida de nuestro hermano Martín, que hoy cumple años. Padre, gracias también porque, Señor, podemos orar a ti por necesidades personales y hoy como iglesia queremos orar por nuestra hermana Blanca. Padre, oramos que tú la bendigas donde esté. Tú sabes quién es esposa de un siervo tuyo, Señor, de un pastor tuyo. Oramos por Blanca Rocha, Señor. Bendícela. Señor, si es tu voluntad, tú puedes sanarla. Sabemos que su situación es bastante delicada. Oramos que allá donde está postrada en cama, tú le des bienestar primero a su alma, que ella descanse en ti, que ella confíe en tu perfecta voluntad, que es buena y agradable también, que ella se aferre a la esperanza viva que tenemos todos los que hemos creído en ti a través de Jesús, que eso sea la fuerza, Padre, para sostenerse en este proceso difícil. Y a toda su familia, dales confianza de que tú estás obrando en ellos. Y oramos, Padre, por este mensaje. Oramos, Señor, que nuestro corazón esté sensible, nuestra mente esté atenta a tu voz. Oramos que tu mano poderosa se encargue de toda oposición maligna y oramos que salgamos fortalecidos para caminar en ella, en tu palabra, en el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo le voy a pedir ahora su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Éfeso. Es en el capítulo 2. El capítulo 2. Estamos hablando sobre la iglesia. Estamos hablando qué es lo que tiene Dios a través de esta carta para nosotros como iglesia. De hecho, esta carta, el contenido de ella, la mitad, hablamos de los primeros 3 capítulos porque son 6. Habla de la obra de Dios en nosotros. Y los otros 3 habla de cómo respondemos a esa obra o a lo que ha hecho o cómo debemos, porque también es instructiva, da dirección esos tres capítulos restantes, 4, 5 y 6, cómo debemos responder. Sin embargo, aquí encontramos en el capítulo 2, al inicio, lo que ha hecho Dios a través de Jesús. Usted lo recuerda, lo vimos hace 15 días. No lo vamos a ver de nuevo, pero recuerde que vimos el versículo 11, 12 y 13 y resaltamos el hecho de que Dios quiere que siempre tengamos presente, que nos acordemos, que recordemos lo que Él ha hecho en nosotros y que
nos conduzcamos conforme a eso que Él ha hecho, para que nosotros y además la iglesia sea bendecida y se puedan cumplir los propósitos redentores para el que todavía no ha sido salvo. Eso ya lo vimos. Vamos a continuar viendo y hoy vamos a ver del 14 al 17. Sigue hablando Pablo sobre lo que Dios a través de Jesús ha hecho en la iglesia, que somos los que hemos creído, que es la que está aquí reunida. Por eso el versículo 11 dice, por tanto, ¿no? O sea, por lo que Dios ha hecho, y que inicia desde el versículo 3, después del saludo del versículo 1 del capítulo 1. El 1 y 2 es el saludo, pero desde el versículo 3 en adelante y continúa con el 2, habla de lo que Dios ha hecho, ¿ok? De lo que Dios ha hecho. Amado, tome en cuenta, para Dios no existe el tiempo. Es algo que Él ha establecido, es un parámetro, una medida que ha establecido para nosotros. Nuestra vida se rige por tiempos y hay un propósito en ello. Para Él no hay tiempo. De tal manera que lo que Él ha hecho ya a través de Cristo en la cruz del Calvario, y si usted lo escucha, que viene siendo el Evangelio, lo que Él ha hecho en la cruz, y lo recibe en su corazón como su Salvador, amado, tome en cuenta esto. Toda bendición espiritual es dada a su vida. Toda cuanto existe como bendición espiritual para nosotros sus hijos, la recibimos. Ahora, le voy a decir lo siguiente. Entonces, ¿por qué no la estoy experimentando en ese mismo instante toda esa bendición espiritual? Porque nos fuéramos de este mundo, nos iríamos de aquí. Digamos que reventaríamos espiritualmente para estar en su presencia en un instante. Sin embargo, ya está dada para el creyente. Ya está dada, amén, diga amén. O sea, así es. Ya está dado. Aquí donde dice el versículo 2, desde el 1, capítulo 1, pero del 2 en el 1 dice, y Él les dio vida a ustedes. Empieza a seguir describiendo qué nos ha dado. Ahí va una bendición, les dio vida. Y hoy el que ha creído está recibiendo bendiciones. Amén. Día tras día, amado. Cuide de su corazón, cuide su mente de todo engaño espiritual que pueda venir de que, no, Dios no está contigo. ¿A dónde se fue tu Dios? ¿O dónde está Dios? Si usted no ha entregado su vida, le pueden venir un bombardeo constante de interrogantes negativas. ¿Dónde está ese Dios del que predican? Etcétera, etcétera. No, amado. Dios es Dios vivo, Dios poderoso, Dios real. Y Él nos da vida a través de Cristo, vida espiritual, vida abundante aquí en la tierra. Entonces, dice el versículo 11, por tanto, o sea, por lo que Dios ya ha hecho, acuérdate, no te olvides de eso que Dios ha hecho. Y también el 14, que es donde vamos a empezar el mensaje, dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Esa palabra, porque es por causa de eso que Dios ha hecho, por causa de esa obra en la cruz. Esa obra en la cruz envuelve toda bendición. Y va mencionándola Pablo, y esta es una de ellas, porque Él es nuestra paz, dice. Diga conmigo, porque Él es nuestra paz.
Vamos a leer los versículos de este mensaje hasta el versículo 17. Ya lo tiene ahí en su Biblia. Porque Él es nuestra paz. ¿De quién habla? De Jesús. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, o el Evangelio, vino y anunció el Evangelio de paz a vosotros que estaban lejos y los que estaban cerca. Amén. Vamos a dejar para el próximo domingo el siguiente texto o párrafo que vamos a tomar. Vamos a hacerlo un texto, un párrafo pues, del 18 al 22, porque hace referencia a otra manera en que Él nos ha bendecido. ¿De qué manera? Si se fija, el versículo 14 dice, porque Él, y el 18, porque por medio. Ahí van dos por qué. ¿Ok? Cuando usted lea la Biblia, ponga atención a qué palabras se repiten y vea en dónde están colocadas, porque es con un propósito. Es con un propósito. Usted puede leerla corrido, sí, pero si quiere meditarla, tome pausa, observe, reconozca cuáles son las palabras que resaltan porque son repetidas, como el texto de la semana pasada. Leímos 3 versículos, si lo recuerda, y en ellos encontrábamos la palabra que resalta 3 veces y es tiempo. Tiempo. El versículo 11 dice, y acordaos de que en otro tiempo, ¿verdad? Y el 12, ¿ya lo encuentran? Exacto, en aquel tiempo. Y el versículo 13, que en otro tiempo. Entonces, ¿por qué lo menciona tanto? Porque Dios quiere que reflexionemos acerca de ese tiempo pasado y que nunca lo olvidemos, de cómo éramos antes y cómo hoy somos delante de Dios en Cristo. Y hoy también de la misma manera resalta una palabra aquí. ¿Cuál es? Paz. Porque Él dice, es nuestra paz, dice el versículo 14. Y el 15 dice al final, haciendo la paz. Y el 17, las buenas nuevas de paz. Paz, ¿verdad? Es interesante ir viendo esa estructura de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios. Bien, ¿usted cómo definiría la palabra paz? ¿Verdad? Algunos dicen, no, pues paz es la ausencia de problemas, ¿verdad? Bueno, eso es relativo, ¿no? No es una respuesta absoluta. Y hay distintas respuestas que podemos escuchar. Y algunas funcionan, como digo, dependiendo de la situación, dependiendo de las personas, dependiendo de la época también muchas veces. Pero no sé si le ha tocado ver en algunas partes, en algunas casas principalmente, que dice, la paz comienza con una sonrisa. ¿Sí lo ha visto? La paz comienza con una sonrisa. ¿Está bien definida la paz con esa declaración? No, no está bien definida. Lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero empieza a formarse una popularidad, una fama, y porque esa persona ya es famosa, se considera que ya es la verdad. Pero
tendríamos que desglosar, ¿verdad? El por qué la dijo. El por qué la dijo. Amados, usted se da cuenta de hoy actualmente que esta declaración está totalmente errada. Un gran número de personas hacen maldades con una sonrisa en su cara. Incluso asesinan riéndose a carcajadas. Y realmente, amados, esta declaración que se hace en las calles para que todos puedan observarla, amado, es una burla al concepto de paz delante de Dios. Es una burla, porque no es la verdad. No es la verdad. Bueno, vamos a ver la definición de paz en base a la Escritura. Les comentaba el otro día que me regalaron una concordancia bien gruesa y he tratado de estarla usando, ¿no? Pues para eso me la dieron, ¿no? Una concordancia bíblica de Strong, el autor. Me la regaló mi nuera. Buen regalo me hizo mi nuera Yari. Y la definición que trae esa concordancia dice que en el griego es esta palabra eirene. Eirene. Parece Irene, ¿verdad? Probablemente de allí venga el nombre de mujer en el español. Eirene dice, tiene sus raíces en el verbo eiro, que significa unir. ¿Qué significa el verbo eiro? Unir, significa unir. Y dice que el mismo idioma griego al pronunciarla da por hecho, por consecuencia, prosperidad. Esta palabra, prosperidad. Y traducido al español es esta palabra, paz. Paz. Esta palabra usada tanto aquí en el Nuevo Testamento. Usted recordará, y si lee también aquí la carta de Pablo, precisamente la que tenemos en nuestras manos, dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De tal manera que Dios desea a nuestras vidas y da a nuestras vidas a través de Jesucristo gracia y paz. Y hoy estamos viendo que esa paz es una paz que denota unidad y prosperidad. Eso. Y esa paz dice que es Él. ¿Quién es Él? Jesús. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Ahora, mire, tome en cuenta esto. Esta carta está dirigida a una iglesia en un lugar llamado Éfeso, ¿ok? En lo que es el territorio actual de Grecia. Pablo hizo su recorrido por ahí en sus viajes misioneros, principalmente el segundo y el tercero, ¿verdad? Y es por eso que les manda esta carta. Ese lugar estaba habitado originalmente por personas que no eran judías, griegos. Sin embargo, empezaron a llegar judíos ahí, ¿verdad? Empezaron a llegar cristianos, entre ellos Pablo, a predicar el evangelio. Pero estaba habiendo un conflicto ahí, un conflicto racial, un conflicto religioso, ¿verdad? Entonces, no veían con buenos ojos los judíos a los griegos, y los griegos lo sabían. Los griegos, amados, se creían mucho, y los judíos también. ¿Se imagina qué lucha de poder?
cada uno en un nivel extremo de orgullo, ¿verdad? Los griegos con todo el conocimiento, la sabiduría, según ellos, ¿no? Y sí, encontramos mucho conocimiento en los griegos, ¿verdad? Sí, pero había un choque con los judíos. Los judíos se consideraban orgullosos por ser el pueblo de Dios, pero erróneamente, porque ese pueblo de Dios había sido levantado con un propósito, ¿verdad? Primero Dios lo levanta para que fuera un pueblo separado, un pueblo que reflejara la santidad de Dios, pues. Para ello, primero lo forma, lo llama y lo establece en la tierra prometida y le da instrucciones que seguir para que vayan reflejando esa santidad de Dios en sus vidas. Sin embargo, ellos crecieron en orgullo y empezaron, en lugar de ser testimonio, en lugar de ser evidencia de Dios en la vida de las personas, estaban siendo un rechazo para los demás, ¿ok? Siendo un rechazo. Y empieza a distorsionarse, a destruirse el propósito de Dios para ese pueblo. Sin embargo, por causa de Cristo, por eso dice, porque Él es nuestra paz. O sea, Cristo viene a precisamente traer paz, dice, de ambos pueblos, de los cuales hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amados, los judíos eran tan selectivos hacia los gentiles que hasta había una muralla alrededor. El propósito, sí, era establecer el pueblo, pero no mirarlo como alguien que no tienes por qué ni acercarte a mí, ¿verdad? Había, si usted ve el templo de Dios en la época de Jesucristo, va a encontrar allí en las figuras, en los dibujos, en los croquis, en internet, que hay una gran muralla alrededor del templo de Dios. Ese templo que fue reconstruido después de la cautividad de Babilonia por el gobernador Zorobabel y por Josué. Usted lo puede encontrar también en el libro de Esdras, todo eso. Pero ese pueblo que reconstruye después de venir de la cautividad el templo, en el año 22 antes de Cristo se le añade una muralla alrededor para que fuera el espacio de los gentiles, ¿verdad? Allí van a estar los gentiles. Eso no quería Dios. No quería que se viera una diferencia marcada en el sentido de que unos eran hombres privilegiados y otros no. No, amado, no era ese el propósito. No era ese el propósito. Por eso es que viene Cristo y dice que Cristo derrumba esa pared intermedia de separación. Ahora, esa pared intermedia la podían ver físicamente, sin embargo, era una pared intermedia espiritual. Era una pared intermedia espiritual. Ahora, usted medite acerca de su vida. Medita acerca de cómo ve a los que están alrededor de usted. Y ahora, yo le quiero decir al que ya ha recibido a Cristo, ¿con qué ojos mira a los que no han recibido a Cristo? ¿De qué manera los ve? ¿Los ve diferente a usted? En el sentido de seres humanos, ¿los ve diferente? Por el hecho de que
ha oído el Evangelio, ha creído en Dios a través de Jesucristo, ¿usted cree que Dios ha despreciado al que no le ha recibido porque usted ya lo creyó y ya está desechado de Dios y también lo desecha usted? No, no, amados. Todo lo contrario, todo lo contrario. Dios, a través de Jesús, derriba esa muralla, la derriba. Y vamos viendo, dice, quiero leerles en la nueva versión internacional, de qué manera lo dice, las mismas palabras. Dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El muro de enemistad que nos separaba. Esta palabra enemistad, si se fija, no la encontramos en la versión Reina Valera. Pero eso significaba una enemistad. Si hablamos de una enemistad es que no hay una relación cordial, no hay una relación, deje usted, de amor ni de amistad ahí. La misma palabra lo resalta. No había amistad entre ellos. No se juntaban, pues. Para ellos era pecado juntarse con uno judío. Ese no era el propósito original de ese pueblo. ¿De qué manera ve usted al que no ha creído por lo que usted quiera? Eso nos habla este pasaje, precisamente. Incluso en esa muralla que había de separación, había ciertos accesos al otro atrio. Era el atrio de los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Había una muralla, pero había cierto acceso así, unos escalones para entrar al atrio de las mujeres, ya en el templo. Había otro atrio, el atrio de los sacerdotes. Había otro lugar, el lugar santo, y luego el lugar santísimo. Así estaba dividido. Pero en esa muralla, incluso le añadieron una tablilla con esta leyenda: si usted cruza esta muralla, usted va a ser responsable de su propia muerte. Fíjese. Prácticamente estaban diciendo: vas a cruzar y te voy a matar, pero no porque yo te vaya a matar por mí mismo, sino tú vas a ser el culpable. Yo quedo limpio de esa muerte. ¿A qué le suena eso? ¿Le suena al mismo Pilato, que se lavó las manos y dijo: yo ya no soy responsable de la muerte de este inocente? Sin embargo, lo golpeó, hizo que sus soldados se burlaran, etcétera, y lo entregó para que fuera crucificado. ¿Fue responsable Pilato? Claro que sí. En realidad todos hemos sido culpables del asesinato de Jesús, de la muerte de Jesús, porque Él murió por causa de nuestros pecados. Pero Él, por esa muerte, ha derribado toda muralla. Toda muralla. Bueno, déjenme leerles esto que encontré en un comentario. Dice, acerca de la pared de separación de la que habla este versículo: entonces, esa pared de separación se ha ido, ¿verdad? Dice Pablo aquí. Dios nos está mostrando que esa pared se ha ido, porque el señorío común, o sea, el señorío de Dios, de Jesús, es mayor que cualquier división anterior.
Si el señorío de Jesucristo no es mayor que cualquier diferencia que tengas con los demás, fíjese en esto, ya sea política, racial, económica, de idioma, bueno, aquí todos hablamos español, pero puede haber cierto orgullo para el que sepa algún idioma o más idiomas. Geografía o lo que sea. Repito, si el señorío de Jesucristo no es mayor que cualquier diferencia que tengas con los demás. ¿Qué diferencia puedo tener con los demás? Usted misma responda. ¿Qué diferencia tengo con el hermano que está a un lado? ¿Qué diferencia tengo con lo que está enfrente, atrás? ¿Qué diferencia tengo con el común denominador de la iglesia? Que yo llego y veo una marcada diferencia entre mí y ellos. Entonces, yo puedo verlos de arriba hacia abajo. Yo soy superior. Ahí está marcada una diferencia. Póngale nombre. Aquí el comentarista bíblico dice que puede ser incluso por causa política, raza, pues todos somos mexicanos aquí, ¿verdad? O sea, puede haber alguien que tenga ciudadanía de otro país, pero aquí estamos en México, somos mexicanos. Económica. Si el señorío, quiero repetirlo porque esto es bien importante, amado, debemos de meditar, de no irnos a prisa con la palabra. Si el señorío de Jesucristo no es mayor que cualquier diferencia que tengas con los demás, porque cuando se nos predica el evangelio y recibimos a Jesús en nuestro corazón, amado, Él no nada más viene a ser salvador de nuestras vidas, Él viene a ser Señor de nuestras vidas. ¿Por qué viene a ser Señor de nuestras vidas? Porque no únicamente nos ha perdonado, sino que nos ha comprado. Ya somos de Él. Esa es la gran diferencia, amados, del que únicamente se considera perdonado contra aquel que ha comprendido que ya no es dueño de sí mismo, sino su vida le pertenece al Señor Jesucristo. En usted, en su interior, ¿hay alguna lucha? ¿Hay alguna lucha que le hace ver a los demás inferiores a usted? Y usted ya ha recibido a Cristo, amado. Cristo puede hacer que usted supere esa lucha, amén. Porque Él es el Señor de usted. Ya no es usted mismo. Muy probablemente en su interior haya habido una revolución, una guerra de pensamientos acerca de quién es, por estar viendo al otro como alguien que está abajo de usted. Pero, amado, Dios ya ha vencido en la cruz del Calvario. Ya ha vencido. Él ya ha dado una victoria. Recuerda que estábamos hablando al principio que toda bendición espiritual se nos ha dado ya en Cristo, ¿verdad? Esa victoria de vencer esos pensamientos contrarios a los de Jesús, ya la tenemos en Él. Aleluya. ¿No le hace sentirse más ligero eso? A mí me hace sentir más ligero. Porque cuando venga un pensamiento, cuando viene, que me hace creer que yo puedo más que el otro, amado, digo, no, ha habido alguien superior a mí y a cualquiera que yo pueda ver diferente a mí. Ese sí es digno de honra y de gloria. Amado, de tal manera que toda barrera, toda pared intermedia de separación de esos pensamientos ya fue quitada. Ya fue quitada.
Gloria a Dios. Aboliendo en su carne, dice el 15, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La NBI dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Cristo en la cruz del Calvario anuló esa ley que regía la vida del pueblo judío. La anuló. Dice la Nueva Versión Internacional, sigo leyendo la Biblia, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Entonces, habla de que a través de que Cristo en la cruz del Calvario, en su carne, o sea, con su cuerpo, con su muerte, abolió esta ley con su cuerpo, porque él ya había cumplido la ley. ¿No tienen algún dulcecito para la niña o algo? ¿No hay algo? Si pueden ver ahí alguna maestra, ¿verdad? Bien, entonces dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades. Y aquí le estaba leyendo la NBI, volvemos de nuevo a la Biblia, ¿no? Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Dios ha hecho de nosotros, amados, un nuevo hombre. No estamos hablando de el sentido individual. Dios hace de todo hombre un nuevo hombre. De todo aquel que ha creído en Jesús, un nuevo hombre. De tal manera que cada uno de nosotros en sí mismo somos uno nuevo, todos en Él. Porque no habla de que haya hecho muchos hombres, por eso habla de ese pueblo que es hecho uno. No es que ahora hay tres pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil que no es creyente y el cristiano. No, amados. Hay uno solo, el pueblo cristiano. Amén. El pueblo cristiano. Los que hemos creído somos un solo pueblo. Somos una sola humanidad. Una sola humanidad. Hoy, actualmente, en este momento, en esta hora, hay varias iglesias locales cristianas y con ellas formamos un solo pueblo espiritual. Con ellas. Y dice el 16 para ir cerrando el mensaje, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Sí distingue esta palabra que resalta también, además de paz, es lo contrario, enemistades. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Amado, tenemos un cuerpo natural, aquí está, de carne y hueso. Pero al creer en Cristo, al entregar nuestra vida a Él, esa fe puesta en Él, Dios ha hecho posible que vengamos a ser todos,
¿Qué dice la Biblia? Un solo cuerpo. Ahora en lo espiritual, no es que haya varios cuerpos, hay un solo cuerpo por medio de la fe en Cristo. Y ese cuerpo es su mismo cuerpo. Amén. Entonces, en base a cómo respondieron, comprendo que sí han recibido el mensaje. Está entendido, ¿verdad? De tal manera, amados, que el cuerpo de Cristo, yo les voy a hacer una pregunta de examen. Si contesta bien va a poder salir. Si hemos creído en Cristo, el cuerpo de Cristo está dividido. Porque dice que hemos sido hechos un solo cuerpo, su cuerpo. Entonces, ¿está dividido? No. ¿Qué causa divisiones en el cuerpo de Cristo? Causa divisiones nuestras actitudes predispuestas al pecado. Esas que dice la Biblia que se llaman concupiscencias. Porque todavía está presente la carne y a veces la carne nos va a coquetear para engañarnos queriéndonos hacer ver como superiores a los demás. Cuidado, amado. Usted mismo puede decir dentro de su corazón, usted mismo puede hablarle a su corazón mediante su razonamiento. Oye, ¿puedo hacerlo? Por supuesto, usted tiene que estar atento a sus pensamientos. Recuerda la palabra que dice, si hay algo bueno, si hay algo digno, si hay algo honorable, en esto piensen, dice la Escritura. Recuerda la palabra del Salmo donde dice David, y David se obligaba a sí mismo, bendice alma mía a Jehová. ¿Sí recuerda? Él mismo, amados, usted es responsable de lo que usted deja que su mente vuele. Usted. Si usted no es responsable de lo que su mente está maquinando, haga de cuenta que usted está escribiendo una tablilla similar a la que estaba en esa muralla de separación. Es como si usted le dijera a ese que usted está viendo diferente a usted, yo te veo por allá abajo, pero yo te estoy viendo no porque yo sea, es porque tú así eres. ¿Se da cuenta de eso? Haga de cuenta que usted está haciendo responsable a los demás de sus luchas interiores. Luchas interiores que Dios a través de Cristo ya las clavó en la cruz del Calvario. Y su muerte hace posible que toda libertad espiritual sea hecha a nuestro favor. Dice la Escritura que hemos sido hechos libres en Él, ¿verdad? Y si Él nos ha liberado, somos verdaderamente libres. De tal manera que Pablo, bajo esas declaraciones de Jesús, es que escribe esta carta. Escribe esta carta. Y dice el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Eso hace Dios a través de Jesús. La pregunta es, para ir cerrando, entonces, ¿por qué en Cristo Jesús puede haber reconciliación? ¿Verdad? ¿Por qué puede haber reconciliación? Puede haber paz en donde hubo dificultad, hubo una amistad. La respuesta, bueno, simple, porque hemos sido hechos nuevos hombres. Dios nos ha dado a través de Cristo un nuevo corazón. Amén. Nos ha dado, amado, una mente que va siendo informada, que va siendo nutrida, que va siendo fortalecida por el Evangelio, por su palabra preciosa.
Va siendo informada esa mente por la palabra de Dios. He ahí la razón por la cual exhortamos, animamos. Amado, está leyendo la Biblia, amado. Lo hacemos en el amor del Señor para que su mente vaya siendo informada de lo que Dios ha hecho en usted en Cristo. Y que reconozca ese nuevo corazón que Dios le ha dado. Y que ese nuevo corazón, amado, es capaz de amar como Cristo. Amén. ¿No le asombra eso? A mí me asombra. Realmente yo quiero amar como Cristo ama. Porque en el amor de Cristo, amados, hay libertad. En el amor de Cristo hay perdón de pecados. Si no hay amor de Cristo en nosotros, amados, por eso se nos dificulta perdonar. Por eso se nos dificulta verlo a la par de mí delante de Dios. Por eso. Pero por eso, amados, debemos procurar que ese amor nos llene y así poder soportar al que creemos que es diferente a nosotros delante de Dios. Puede ser diferente en la política de él, sus preferencias políticas, etcétera, ya lo hemos mencionado. Delante de Dios, amados, Dios nos hace iguales, con la misma necesidad de Él para crecer en sus caminos. Y realmente Dios en Cristo nos modela su gracia. Su gracia. Estemos atentos a ese ejemplo de Cristo. Yo le voy a pedir que se vaya poniendo en pie para cerrar el mensaje. Y vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias por este pasaje. Señor, que tu Santo Espíritu nos haga meditar más en ello, que podamos ver y declarar a nuestra mente, como Pablo lo declaró a la iglesia de Gálatas. Delante de Dios no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Padre, gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra es clara, tu Espíritu Santo hace posible que la veamos con claridad. Y si es así, Señor, es que tú nos estás hablando. Señor, queremos con nuestras palabras a ti decirte que tú eres digno de honor y gloria, que tu obra es única, que hay una sola cruz, hay un solo mediador, hay un solo hombre que hizo un sacrificio tan grandioso que era por medio de él era posible que fuéramos perdonados, no de un pecado, de todo pecado. Padre, hoy en esta tarde a ti te alabamos y te adoramos y te damos muchas gracias por la cruz. Muchas gracias por Cristo crucificado por nosotros. Muchas gracias por la victoria que nos das, por su resurrección. Muchas gracias por todas las bendiciones espirituales que nos das en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.